Hola, George. Te estuve buscando toda la mañana. ¿Dónde has estado? Estaba jugando con mis amigos. ¿Y qué? ¿Me vas a decir ahora qué hacer? No, claro que no. Solo quería invitarte a comer un helado. Sé que te gusta. Me gustaba eso. Antes, en el pasado. No, ya no me gusta el helado. Oh, vamos, iremos a la heladería aquí, en la esquina. ¿Qué dices? Dije no. Estoy ocupado, gracias. Tengo muchas cosas que hacer. Lo siento, señor. No me llames así. Sé que no nos conocemos muy bien, pero puedes llamarme... ¿Qué? ¿Papá? Estás bromeando, ¿verdad? Eso no va a pasar. No eres mi papá y nunca serás como él. Espero que esto le haya quedado claro, señor. No, no, nunca te pediría que hagas eso. Sé que no soy tu papá. No te preocupes. Y no quiero ser como él. Eso sería imposible. Solo quiero ser tu amigo. Por eso quiero pedirte que me llames por mi nombre. Antonio. Ese es mi nombre. Ya sé su nombre, señor. Gracias. Ahora vete, por favor. Tengo algunas cosas que hacer. Mira, sé que no te agrado, pero estoy seguro de que con el tiempo, algún día, podríamos ser amigos. ¿No has oído lo que te acabo de decir? ¡Sal de aquí! Tú no eres mi papá. Estás en mi habitación. Quiero estar solo. ¿Qué estás esperando? Vete. Está bien. No te preocupes. Perdón por molestarte. Nos vemos. Ah, finalmente se fue. No quiero saber nada de ese tipo. Al demonio. Cariño, acabo de ver a Antonio bajando las escaleras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo ese Antonio ahora? ¿Se quejó? No me dijo nada, pero vi que estaba muy triste. ¿Qué pasó? Te divorciaste de mi papá. Eso fue lo que pasó. Y luego trajiste a ese hombre aquí. Mira, sé que estás enojado porque tu papá y yo ya no estamos juntos, pero fue hace mucho tiempo. Sé que fue hace 5 años y no me importa. Deberían estar juntos. Él debería estar aquí. ¿No es idiota? ¿Quién es él? ¿Por qué él está aquí? Dile que se vaya. George, ya hemos hablado de esto. Antonio no vivirá aquí por el momento. No hasta que tú y él empiecen a llevarse bien. Eso es lo que acordamos. ¿Recuerdas? Por eso vino aquí hoy, o justo hoy, porque quiere ser tu amigo. Sí, sé que me dijiste que saldrías con ese Antonio, pero no me gusta esa idea, mamá. Mi padre es tu esposo, no ese hombre.
¿Por qué no vuelves a hablar con mi padre? Tal vez puedan resolver sus problemas y él pueda volver a casa. Hazlo, mamá. Jorge, tienes que entender, tu padre ya no volverá a esta casa. Me hizo mucho daño y lo sabes. Nunca lo perdonaré. ¿Sabes lo que hizo? Lo sé, pero todos cometemos errores y tal vez deberías darle otra oportunidad. George, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Él no va a volver. Y merezco ser feliz, ¿no crees? Antonio es un buen hombre. En serio. Lo sabrías si te dieras la oportunidad de conocerlo. Por favor, hazlo por mí. Dime algo, ¿no quieres que tu mamá vuelva a ser feliz? ¿No es así? ¿No recuerdas cómo era yo antes de conocer a Antonio? ¿Te acuerdas? Sí, solías llorar todo el día, todos los días. Siempre estabas triste y enojada al mismo tiempo. Exactamente. Tu padre me había hecho mucho daño, George. Me sentía terrible. Me quería morir. Y Antonio me ayudó mucho. Era mi amigo y me escuchaba. Me hizo reír todo el tiempo y con el tiempo nos enamoramos. No pudimos evitarlo. Él es un gran hombre. Créeme. Por favor, solo dale una oportunidad. ¿Harías eso por mí? ¿Para tu mamá que te quiere mucho? Por favor, bebé. Está bien, supongo que puedo darle una oportunidad, pero no voy a salir con él ahora. No, no tienes que salir con él o ser mejores amigos en este momento. Solo habla con él. Te darás cuenta de que puede ser un excelente amigo. Entonces, ¿qué dices? ¿Puedes decirle que venga? Está bien, de acuerdo. Dile que venga. Hablaré con él, pero no prometo nada. Gracias, cariño. Estás haciendo a tu madre muy feliz con esto. Lo llamaré. Hola de nuevo, Jorge. Tu madre me dijo que querías hablar conmigo. ¿Estás bien? Sí, bueno, de hecho, no estoy seguro. No sé. Lo siento. Seguro, no te preocupes. ¿Crees que podamos hablar un minuto? ¿Qué dices? Sí, supongo que podemos hablar, pero ¿de qué vamos a hablar? Quiero contarte una historia. Sucedió cuando tenía 10 años, como tú ahora mismo. Bueno, bueno, supongo que eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué hay con eso? Bueno, como tú, mis padres también se divorciaron y me sentí fatal, créeme. Creo que ese fue el peor momento de mi vida. No quería hablar, no quería comer. Solo éramos mamá y yo juntos. Mi papá había viajado a otro país en ese momento.
Prácticamente nos abandonó a mi mamá y a mí. Yo no estaba bien, pero mi mamá estaba aún peor. Lloró todo el día, estuvo enojada todo el tiempo. Fingió estar bien, pero no lo estaba. Con el paso del tiempo pensé que estaba mejorando, pero eso no era cierto. Ella solo fingía. Entonces conoció a un hombre increíble. Era muy guapo y también buena persona. Mi mamá y él empezaron a salir como amigos y luego se enamoraron. Su expresión cambió. Entonces ahora me dirás que ella se casó con él y vivieron felices juntos como una familia, ¿verdad? No, quiero decir, desearía que hubiera sido así, pero no. Y todo por mi culpa. ¿Gracias a ti? ¿Y por qué? ¿Qué le hiciste? Dime. ¿A él? Nada. Pero a mi mamá, sí. La lastimé mucho. Le dije que no quería un nuevo papá y que tenía que estar solo con mi padre. No me gustó la idea. Pensé que algún día volvería con mi padre, pero eso nunca sucedió. Pudo haber sido feliz, George, pero no dejé que eso sucediera. Nunca me perdonaré por eso. Ella sufría todos los días y le negué esa oportunidad. Ahora estás haciendo lo mismo. No pretendo ser tu papá. No. Sé que eso es imposible. Pero quiero mucho a tu mamá. En serio, la amo muchísimo. Ella es una mujer maravillosa. Y todo lo que quiero es hacerla sonreír de nuevo. Hacerla feliz. Así que es por eso te pido la oportunidad de ser amigos. Al menos puedes intentarlo. Por tu mamá. Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos ir por un helado y me dices lo que quieras? ¿Lo que yo quiera? ¿Cómo qué? No tengo nada que decirte, soy aburrido. Por ejemplo, sobre tus aficiones. ¿Qué te gusta hacer? ¿Jugar videojuegos? Bueno, sí, me gustan los videojuegos. Suelo jugar Resident Evil. ¿En serio? Me encanta ese juego. ¿Por qué no me muestras tu consola de juegos? Está bien, Antonio. Está aquí. Ven conmigo. Podemos jugar juntos. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.